Bueno, buenas noches, chicos. Hola, profe. 17 hay. Hola. Hola, ¿Están buenas seguros noches. estos primeros Buenas noches, segunda que profesor. están La 21 profe, personas? ¿Qué pasó? Se equivocaron, ¿no? ¿Qué pasó acá? No es común esto. No esperen que le voy a sacar tengo que sacar una captura a la listita para... Bueno, para después pasar, digamos. Aparte porque no lo puedo creer todavía que haya 21. Bueno, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe. los que puedan tener el micrófono y la imagen, mejor. Los que no, bueno, entiendo que por ahí tienen gente pasando por atrás y no quieren que los veamos, o algún chiquito, alguien dando vueltas. Pero bueno, nadie va a defender, nadie va a decir nada. Igual por una cuestión de... Tampoco las grabo, las charlas estas, así que ni las voy a subir grabada tampoco. No queremos estar expuestos a meternos en algún lío, ¿no? Después hacernos virales. Bueno, chicos, vamos a poner las cosas porque veo que esto sigue forever y yo pensé que esto iba a terminar algún día, pero parece que no termina nunca. Y es nunca se va a acabar. Así que vamos a reinventar este segundo cuatrimestre. La cosa es así, yo vieron que a ustedes ahí les publiqué en el campus un texto sobre actos jurídicos, ¿no? Los que estuvieron conmigo en la última clase recuerdan que estuvimos viendo hechos jurídicos y lo estuvimos leyendo entre todos, y ahora seguía la parte de actos jurídicos. Yo ese texto que les mandé lo voy a ampliar y lo voy a publicar de vuelta, pero con más temas, como para que ya les quede un resumen de dónde estudiar. Hoy con esto decidí darles la materia ya toda resumida, para que ustedes tengan un texto claro y concreto de dónde estudiar para que haya que estudiar, y no tantos textos dando vueltas, que videos de YouTube, que no. Yo les voy a dar el texto escrito. Eso que yo les doy de actos jurídicos es lo que yo les voy a tomar de actos jurídicos, no me voy a salir de ahí. Les voy a dar de cada tema que vayamos viendo ahora todos los lunes hasta fin de año, les voy a dar un escritito igual, o sea, un texto igual, con actos jurídicos, con obligaciones, con contratos y con derechos reales. Y si tengo tiempo y puedo, voy a hacerles también de los primeros temas de la materia, cosa que cuando llegue fin de año tengan una carpetita armada con todos los temas que nos interesan, de la forma que nos interesan para poder estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Aunque se muevan la cabeza, como para ver si sí o no, porque si me quedan mirando así fijo, digo, ¿me están Sí, escuchando? se callan un cacho. Eso no fue para mí, ¿no? No, quiero creer que no. Hola, profe, buenas noches. Que hizo un fondo de pantalla con la cara de él y parecía que estaba presente, pero no, bueno, acá debe haber, no espero que no haya fondos de pantallas. Hola, profe. Bueno, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces, Quería hacerle una consulta yo. dale. Yo tengo el Código Civil y Comercial de Lorenzetti. ¿Puedo estudiar de ahí? Si te la bancá, porque es súper elaborado eso es para estudiar en la facultad. Yo les dije a ustedes que el problema de esta carrera es que la materia esta no es de la universidad, pero tampoco es de un secundario. Entonces, en el medio de algo que no sabemos qué es. Por eso es que yo hago estos resúmenes, que por lo general se los doy en clase. Si hay algunos recursantes que por ahí debe tener ya todo esto, que yo en clase les daba lo que le iba a tomar, que es un poco más que el secundario, pero mucho menos que la universidad. El código Lorenzetti, sí, seguramente si lo podés estudiar de ahí va a estar buenísimo, pero me parece que te vas a complicar bastante. Entonces, por ahí, la idea es esta. Yo sé que ustedes tienen materias troncales que las deben estar sufriendo mucho más que derecho, y que derecho por ahí es una materia que acompaña.
básicamente lo que ustedes tienen que seguir sabiendo son ciertos temas que vamos a tratar de que así sea. Lo que yo no sé es cómo se va a evaluar esto más adelante. Yo tengo pensado para dentro de un mes más o menos tomarles alguna pequeña evaluación online de estas que se hacen en el campus y todo eso, como para asegurarme de que vayan leyendo el tema. Después vamos a ver cómo lo vamos a instrumentar eso. Pero cómo se va a hacer una evaluación final de la materia, no lo sé. Porque si yo tengo que tomar oral, que es lo que corresponde, los 40 alumnos que todavía están cursando, se nos va a llevar un rato largo tomar los finales, los exámenes orales. Pero bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Por lo pronto, la idea es esta. Yo ahora todos los lunes, creo que ya en un primer momento voy a dejar este link, que ya de por sí estaba mal, porque no sé qué pasó. Yo hice 2 reuniones y terminó habiendo una sola con la clave de la segunda, no sé qué pasó. Para mí se enojaron porque no les estoy pagando, entonces me mezclan todo. Pero me parece que vamos a dejar este link. Yo creo que si dejo esta reunión en Zoom, el lunes que viene se pueden meter de vuelta, nos metemos todo de nuevo y ya está. No hace falta hacer otra nueva. Así que ya la dejamos y ustedes saben que el lunes que viene tienen que volver. Voy a ver si intento por ahí. Tenía ganas de probar con Google Meets, que dicen que es mejor que esto. Vamos a ver. Si tengo tiempo durante la semana lo hago. Y bueno, nada, vamos a empezar con esto. Mi idea es esta. Yo les mandé eso publicado. Lo voy a actualizar para que ustedes lo tengan antes de la clase. Si quieren, lo pueden leer antes de la clase. Y ahora aprovechamos estos 40 horitas, esta horita que vamos a tener juntos por Zoom, para sacarnos las dudas que tengamos, y yo se los explico como si estuviéramos en clase y eso. Así vamos avanzando con temas bien concretos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguna profe. pregunta, duda, algo? ¿Nada? Bueno, tengan el micrófono habilitado a mano para si yo hago alguna pregunta, lo activan y me preguntan y eso. No es que quiera escuchar lo que está pasando en sus casas, pero por ahí quieren opinar algo y apretan y, A lo sumo escucharás muchos perros ladrando en mi casa. o los chicos peleándose. No, por suerte no hay Mientras chicos. no haya alguno. En la tuya no, pero hay 20 más, así que uno debe tener ahí dando vueltas. Igual, No, ya chicos, bastante con los esto 4 nos agarra perros. todo. Sí. Igual les digo, esto nos agarró a todos, por supuesto. Yo tampoco tengo en mi casa un estudio armado para dar clases. Yo me vengo acá a una pieza, me cierro en la pieza y hablo con ustedes de la pieza. No, no estamos preparados para esto, pero bueno, ya calculo, quiero creer que algún día va a terminar esto, ¿no es cierto? Esperemos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, vamos a hacer lo siguiente. La clase pasada, ustedes no sé si estaban todos, eran muy pocos, pero habíamos hablado de los hechos jurídicos, ¿se acuerdan? Que habíamos visto hechos jurídicos, que dijimos que eran acontecimientos que producían alguna modificación, extinción, adquisición de un derecho o una obligación. Que cuando este hecho jurídico era voluntario y era lícito, se llamaba acto jurídico. ¿Se acuerdan? Si ustedes se fijan y si tienen a mano ese papelito, eso que yo les mandé, no sé si lo tendrán para abrirlo en otro lado, lo abren ahí en un segundo plano, van a ver que empieza dando una definición de acto jurídico. Dice que acto jurídico es todo acontecimiento o hecho jurídico. Vamos a leerlo textual porque si no después me dicen que no era así, no era así. Acá está. Son los actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. O sea que son hechos jurídicos, o sea, cosas que suceden, que se dan entre las personas que tienen por fin inmediato establecer derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago un acto jurídico tengo una sola finalidad, que es crear un derecho o crear una obligación. Un ejemplo de acto jurídico sería, por ejemplo, casarse, hacer un contrato, adoptar un niño, divorciarse, no sé, si se les ocurre alguno, díganmelo, porque a mí se me acabó ahí la lista, por ahí se acuerdan alguno más. Ustedes cuando se casan, ¿qué es lo que hacen? Se ponen de acuerdo con otra persona, ¿con qué fin? ¿Por qué se casan? ¿Para qué se casa la gente? A ver, cuéntenme. Llegamos a la conclusión de la clase pasada que es para contraer derechos y obligaciones. ¿Cuáles? Por ¿Qué? ejemplo, al divorciarse se dividen los bienes.
nada más que se dividen, pasan a ser una comunión, digamos. Pero bueno, es para crear derechos y obligaciones. En realidad, el matrimonio te obliga a un montón de cosas, por ejemplo, a compartir los bienes, a hacer como una sociedad con todos los bienes, tener la obligación de la asistencia recíproca, la cohabitación, hay un montón. Pero el objetivo es crear derechos y obligaciones. Cuando vos haces un contrato es lo mismo. ¿Por qué hago un contrato? Porque quiero algo. O sea, si yo quiero alquilar una casa, quiero ir a vivir a esa casa, tengo que hacer un contrato para crear derechos y obligaciones respecto de esa casa. ¿Mm? Eso es un acto jurídico. Lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora son actos jurídicos. Justamente estos hechos que la gente hace voluntariamente y que son ilícitos para crear o establecer derechos y obligaciones entre las personas. ¿Mm? Insisto, los ejemplos, cuando hablamos de acto jurídico, que tiene que venir a la cabeza es comprar una casa, comprar un auto, alquilar, contratar un empleado, hacer un arreglo de una obra en tu casa, tomar un colectivo, comprar un pasaje de avión, son todos actos jurídicos. No sé, dar clases es un acto jurídico, adoptar, casarse, divorciarse, renunciar a un trabajo, son todos actos jurídicos. ¿Por qué? Porque son acontecimientos voluntarios lícitos que tienen por fin crear, modificar, extinguir, transferir derechos y obligaciones. ¿Está? Bien. ¿Sabes qué está bueno esto de dar clases con micrófonos silenciados? Porque nadie dice nada, no se escucha nada, es casi... Lo voy a poner para cuando demos clase en el terciario, cuando nos juntemos también. Poner un silenciador, así nadie guarda. Pueden interrumpir todo lo que quieran, pero bueno, no terminás hablando de nada. Fíjense que la segunda parte habla de los elementos esenciales de los actos jurídicos. Si son elementos esenciales, significa que son elementos que tienen que estar sí o sí en un acto jurídico, que todo acto jurídico tiene estos dos elementos sí o sí. Acá es donde nosotros tenemos que saber cosas de antes, donde nosotros suponemos que ustedes ya antes estudiaron para los temas anteriores, porque fíjense que los elementos esenciales son sujeto, o sea, personas, pueden ser personas físicas o personas jurídicas, pero personas, y tienen que ser capaces. Para hacer un acto jurídico hay que ser capaz. Si ustedes leyeron lo anterior, vieron que para ser capaz hay que ser mayor de edad, no hay que tener ningún problema mental, y bueno, ¿se acuerdan las limitaciones de los capaces de hecho, de derecho y todo eso? O sea, cuando vos sos capaz de hecho y de derecho, recién entonces puedes hacer un acto jurídico. Un menor de edad no puede hacer un acto jurídico, un demente declarado en juicio no puede hacer un acto jurídico, solamente las personas capaces. Si no, el acto jurídico es nulo. Y aún haciéndolo, o sea, como sujeto es cualquier persona que sea capaz, y como objeto es el para qué se hace el acto jurídico. Entonces, ¿por qué lo realizo? Y ahí tenemos dos posibilidades. Que lo hagas, que el acto jurídico sea una cosa, o que el objeto del acto jurídico sea un hecho. Ustedes deberían haber estudiado también, por ahí se acuerdan que una cosa, ¿sí?, son objetos susceptibles de valor, pueden ser muebles, inmuebles, divisibles, indivisibles. Pero para ser objeto de un acto jurídico, cuando vean la calificación, hay una clasificación que habla de cosas dentro y fuera del comercio. No sé si se acuerdan. Dentro del comercio significa que son cosas que se pueden comerciar, que se pueden negociar, que pueden estar dentro de la compraventa, alquiler y todo eso. Fuera del comercio son las cosas cuya venta está prohibida. Por ejemplo, ciertas armas, drogas, monumentos históricos. Para ser objeto de un acto jurídico, la cosa tiene que estar dentro del comercio. O sea que vos podés vender, comprar, alquilar cualquier cosa que esté dentro del comercio. Vos podés comprar tomates, podés comprar una casa, podés alquilar una casa, podés alquilar un auto, podés prestar plata, prestar una computadora, cualquier cosa. Todos pueden ser objeto de un acto jurídico. Pero hay veces que el objeto del acto jurídico no es una cosa, sino que es un hecho. Cuando yo contrato un albañil para que me levante una pared, ¿para qué lo contrato? Para que haga algo, para que levante una pared. Eso es un hecho. No es una cosa, es una actividad lo que estoy contratando, ¿sí? Yo contrato a alguien para que limpie mi oficina, contrato a alguien para que me arregle el auto, o voy a un médico para que me cure, o voy a un abogado para que me haga un juicio. Yo lo que estoy contratando es una actividad, un hecho. No es
una cosa que quiero comprar o que quiero vender, son hechos. Y no sé si lo tienen ahí a mano, fíjense cómo tienen que ser los hechos para poder ser objeto de un acto jurídico. ¿Mm? Fíjense que dice que tienen que ser lícitos, tienen que ser posibles, material y jurídicamente posibles, dice. ¿Qué significa eso? Que sea materialmente posible, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué significa? A ver si alguien... ¿Qué significa que el hecho tiene que ser posible? No veo a nadie activando el micrófono, chicos, vamos. Algo que no se puede, que no es nuestro. Ahí da un ¿Cómo? ejemplo, tocar el cielo con las manos. Bueno, pero ¿por qué eso es físicamente imposible? Sí. Si yo hago un contrato y a vos te digo, te pago 800 pesos si tocas el cielo con las manos. Y porque no Vos- llegamos. Bueno, pero el día de mañana yo te hago un juicio y digo, yo le pagaba 800 pesos si iba a tocar el cielo. Como no fue, no cumplió con el contrato, quiero que lo cumpla. ¿Qué me va a decir el juez? No, eso es físicamente imposible, por lo tanto no puede ser objeto de un acto jurídico, por lo tanto ese acto jurídico no existe. ¿Entienden? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y jurídicamente posible es lo mismo. Yo mañana viene un tipo y me dice, te alquilo el Cabildo de Buenos Aires para que hagas una fiesta. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, te lo alquilo. Cuando llega el momento no me lo alquilo nada porque no se puede alquilar. Entonces yo voy al juez y digo, mire, me produjo un perjuicio terrible, perdí mucha plata porque no pude hacer la fiesta porque el Cabildo no se podía alquilar. ¿El juez qué me va a decir? Me va a decir, mire, alquilar el Cabildo es imposible, por lo tanto, eso no es un acto jurídico, por lo tanto no podés reclamar nada porque no hubo ningún contrato. ¿Entienden? Claro, A sí, eso sí, sí. se refiere a eso cuando dice que tiene que ser jurídica y No se materialmente puede posible. realizar una acción jurídica, digamos. Básicamente no podés porque el acto jurídico no existió. Claro, ¿Mm? Está prohibido. claro. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás era jurídicamente imposible que dos personas del mismo sexo se casaran, ¿no es cierto? Entonces, Sí. no podían casarse, estaba prohibido, no estaba permitido, no estaba habilitado. Entonces, si algunos hubieran dicho, sí, estamos casados, no, no podés, es imposible, es jurídicamente imposible porque son del mismo sexo. Ahora sí se puede, no hace falta aclararlo, pero bueno, sería un ejemplo. ¿Mm? Hoy en día es imposible que se casen dos menores de edad, muy menores de edad, dos chiquitos de 6, 7 años, 10, 12, no se pueden casar, es jurídicamente imposible. ¿Entiende? Entonces, para que el hecho jurídico pueda ser objeto del acto jurídico, tiene que ser posible física, o sea, material y legalmente. Y fíjense que además habla de que no tiene que ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Ahí nos metemos en otro tema, que es la moral y las buenas costumbres. ¿Cuándo un hecho jurídico va en contra de la moral y las buenas costumbres? Fíjense que el ejemplo que dice ahí habla de que un interés mayor de un 30% es inmoral. ¿Ustedes saben lo que es la usura? ¿La qué? ¿Escucharon ahora la palabra usurero? Sí, No, profe. Esta. ¿Nunca? me la ¿Eh? dicen todo el tiempo, ¿A vos te la dicen por qué? porque trabajo en el departamento de contaduría de una droguería, en la parte de cobranzas, ¿Y por qué te dicen usurero? porque a veces los intereses que se cobran en el costo financiero de la venta de cheques es muy alto. Bien, fíjate que la usura es considerada inmoral y por lo tanto, si un acto jurídico lo consideran usurario, ese acto jurídico no existe, desaparece. En su momento, la Corte estableció como jurisprudencia que un interés del 30% era usurario. Pero hoy por hoy, creo que un 30% Sí. es un interés normal, digamos, con la inflación que hay en el país. Lo que pasa es que el interés no es la actualización, sino que, bueno, no importa, ¿no? Eso háblenlo con la de contabilidad. Pero básicamente cuando alguien se aprovecha de tu necesidad y te da un préstamo a intereses muy altos, se lo considera usurario, se lo considera inmoral. Por lo tanto, ese acto jurídico no existiría. ¿Entienden más o menos qué significa? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Por ejemplo, con el tema de ventas de autos 0 kilómetros, que hubo muchos problemas, que te cobran intereses por todo y hay veces que no te mandan ni el detalle ni la factura de que puede ser también por ahí. No, sabes que justo empezó a andar mal y no te escuché bien.
por ejemplo, las ventas de 0 kilómetros, que te Sí. cobran intereses y que te suman y te llaman un día y te dicen, Pero- no, mira, debes 30.000 pesos, no, debes 40, y cada vez más, y nunca te dan el detalle de que Está es bien, pero como lo que pasa es que capaz que tampoco lo tienen el detalle, porque en realidad son impuestos que les cobran a ellos y no es que lo manejan, o sea, o sea, no es claro, que... pero no es que podés cobrar algo sin decirle, o sea, no me puedes cobrar algo Ah, vos decís que diciendo tenía, está bien, pero no tanto interés, sino que tenía costos ocultos que vos no sabías, digamos. claro, Cuando vas a licitarte, y capaz que no leíste bien el contrato. Esos contratos de adhesión, viste que vos firmás un papel y son 10 hojas, no los lees bien. sí, Y la mayoría de las sí, veces sí, no te sí. podés quejar de las cosas esas porque las estás aceptando, salvo que haya algo muy abusivo, que en ese caso sí lo podemos discutir, pero si no, Y en este, vos, vos vas a caso, decir, ah, no bueno, sé, ya me lo llevo, no, te falta pagar el traslado, no, te falta pagar el levantamiento de prenda, no, te falta, y no, pero sí, una vez que ya tenés el auto, ¿no? Que te empiezan a pero, llamar y vos ponele que tenés que pagar 10.000 de cuota, ¿no? Y después te llaman y decís, no, te falta 30, te faltan 40.000, no, y es bueno, como pero que me nunca pasa, terminás de pagar. me parece No, que eso, el problema de eso, más allá de que, es que en realidad tu plan está atado al valor del auto. Y lo que va cambiando es el valor del auto. Entonces vos compraste un auto con cuota de 10.000 que valía 500, pero ese auto pasó a valer 600. Después pasó a mm, valer 1.000, por eso la cuota no. A mí me pasó, el último auto que me sí. compré sacó un crédito UVA, que era tan lindo el crédito UVA para sacarlo y nunca lo terminé de pagar porque siempre debía lo mismo. Bueno, empezamos pagando 2.000 y ahora son como 10.000, 12.000, es como que Bueno, se pero tú, sube. cuando vos contrataste el auto valía 20.000 pesos y ahora vale 600.000 pesos. O sea, ese es el problema, que la cuota es el valor del auto. No es Bueno, no, muy... no es el tema sino la cuota, sino que te llamen como que tenés que pagar tanto de intereses, de esto, de lo otro, y no te dicen qué intereses. Y bueno, pero Es como que vos no sabés a quién le llega la plata. No te dan algo tipo. Pero cuando pagaste darán algún recibo o algo para ver de qué se trata. Y no dan respuestas porque son Pero de Buenos Aires. Pero bueno, no importa, me los, volé. no, los planes de ahorro son todos de Buenos Aires, sí. Por Pero bueno, eso. seguramente no sos la única, así que deben tener alguna letra chica que vos no leíste. Pasa por ahí el tema. Sí. Bueno, ¿qué les iba a decir entonces? Dijimos que tenían que ser física y legalmente posibles, que no podían oponerse a la moral. Bueno, después habla de que no perjudique a derechos de terceros ni oponerse a la libertad de acciones o de la conciencia de las personas. Básicamente lo que estamos diciendo es que un acto jurídico no puede tener por objeto un hecho que perjudique a alguien. ¿Sí? Yo no podría contratar a un tipo y decirle, bueno, te pago 100.000 pesos para que mates a uno. Entonces después voy al juez y le digo, mire, señor juez, yo le di 100.000 para que lo mate y no lo mató. Y el juez me va a decir, vas preso, no importa, pero quiero que me devuelva la plata. El juez me va a decir, no, ese acto jurídico no existe. Porque el objeto es inmoral o es ilegal, en este caso. Vos tampoco podrías, ¿ven cuando dice acá, no ponerse a la libertad de las personas ni de conciencia? Ahí habla de actos jurídicos que tengan como fin algo que vaya en contra de la libertad de conciencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo le pague a una persona. ¿Vieron que a veces se escucha en televisión que por contrato no puede ponerse de novio? ¿O por contrato no puede casarse? ¿O por contrato tenés que hacerte macrista o kirchnerista? Esas son cláusulas que van en contra de la libertad de conciencia de las personas. No te pueden obligar, vos no podés reclamar un contrato que tenga un objetivo de esos. Sería como que a ustedes les consigan un trabajo y les digan, sí, acá el punto 3 es, no podés embarazarte mientras sigas trabajando para nosotros. Eso sí no se puede. Eso hace que el acto jurídico sea nulo. Eso es de la ley de trabajo. Pero yo no podría alquilarte una casa con la condición de que no tengas hijos, por ejemplo. Porque eso va en contra de la voluntad de la libertad de las personas. ¿Cuántos alquileres que hay que no aceptan chicos o No, que no perros? acepten es otra cosa, porque yo de movida te digo, yo no quiero que tengas perro, o que no, si tenés chicos no. Pero ¿qué pasa si yo pongo como cláusula que si tenés un chico el contrato se rescinde? Claro, Vos vas a ir a un juez y decís, mire, señor juez, acá la señora le puso que si yo quedo embarazada me rescinde el contrato. El juez va a decir, no, esa cláusula es nula. Eso no puede ser objeto de un acto jurídico. ¿Mm? claro.
sí, sí. Bueno, esos tres son los elementos esenciales de los actos jurídicos, son los que tienen que estar sí o sí. Después tenemos lo que se llaman los elementos accidentales. ¿Por qué son accidentales? Porque si... Pueden, ¿Cómo? pueden ser por tormentas o esas cosas, puede ser. ¿Eh? Voluntariamente. Por tormentas, porque te pasa un accidente o algo de eso. No. Los elementos accidentales son elementos que pueden estar en el acto jurídico o no. Si están, o sea, sujeto y objeto van a tener siempre. No hay ningún acto jurídico que no tenga un sujeto y un objeto. Siempre. Sí. Los elementos accidentales pueden estar o no. Si están, hay que cumplirlos. Si no están, no importa nada. Fíjense que ahí dice que los elementos accidentales son condición, plazo y cargo. ¿Qué significa esto? Condición. Si el acto jurídico está condicionado, hay que cumplir con la condición. Pero si no tiene ninguna condición, no importa, el acto jurídico existe igual. ¿Entienden? No entendí eso último, profe. Que esperen que quiero actualizar la lista de participantes porque veo que se ha incrementado y no me van a figurar todos. Entonces, vamos a sacar de nuevo. Si se cierra, volvemos en un ratito, ¿sí? Espere que le voy a sacar una fotito a esto. Porque el día de mañana van a empezar, no, que yo fui siempre, que siempre estuve escuchando, que esto, que el otro, y yo no tengo pruebas. Entonces vamos a armarnos de pruebas. No por las caras, sino por los nombres. Igual no es para perjudicarlos, chicos, es para beneficiarlos. Bueno. Profesor, yo le mandé un mensaje por privado. ¿Para ver ahora? Claro, se lo mandé a usted por privado. Bueno, esperen que no me anda esto, ¿qué pasa? Ah. ¿Quiere que le haga screenshot con el teléfono? No, no te hagas problema, ya está. ¿Qué le iba a decir? Bueno, chicos, no se hagan problema. Simplemente era para tener una constancia de que estuvieron, nada más. No hay ningún misterio. ¿Qué le iba a decir? Les decía, la condición, antes de seguir, yo les paso lista, tomo lo que sea, no hay asistencia, yo lo hago simplemente para plasmarlo en alguna libreta que me pidan. No se hagan problemas si se tienen que ir, si no les anda la cámara, si no les anda el micrófono. Insisto, si todo esto nosotros lo hubiéramos sabido antes de empezar la cursada, se les podría exigir tengan micrófono, tengan cámara, pero como no eran las pautas al principio, estamos tratando de zafarla como podemos. Así como tampoco le podemos exigir a los profesores que den clase online, que manden, porque tampoco hay muchos que no saben hacerlo, y bueno, tampoco en las condiciones cuando empezó el trabajo, ¿no es cierto? Así que estamos todos tratando de adaptarnos de la mejor manera posible. Insisto, bueno, sigamos. Les decía, condición, plazo y cargo son los elementos accidentales que pueden estar o no. ¿Qué es una condición? Una condición es cuando vos, fíjense que ahí la definición lo dice, es supeditar o subordinar la existencia de un acto jurídico a un hecho futuro e incierto. O sea, que la existencia del acto jurídico depende de algo que va a suceder en el futuro. Sería algo así como que yo a vos te diga, el día que te recibas te regalo un departamento. ¿A partir de cuándo vos me vas a poder exigir que te entregue el departamento? Cuando me reciba. Cuando te Cuando te recibas. recibas. Si yo a vos te digo, te presto el departamento hasta que te cases.
ese No te me caso cases, nunca más. Se termina cuando me caso. eso es una buena idea, pero bueno, capaz que. Pues yo te digo, bueno, te presto el departamento hasta que consigas trabajo, ponele. O te presto el auto hasta que te compres el tuyo, qué sé yo. Son todas condiciones que son Es cuando pase. algo que puede pasar en el futuro o no. Fíjense que los ejemplos que yo estoy poniendo son cosas que podrían no suceder. Por eso son condiciones, porque son hechos futuros y son inciertos. Pueden suceder o no. ¿Mm? Que te cases, que te recibas, que consigas trabajo, son cosas que podrían suceder o no. Si yo a vos te digo, bueno, vos sos un pibe, te presto guita, que el día que debutes en primera me la devolvés. Bueno, podría suceder o no que juegues en primera. Entonces, en ese caso, son cláusulas pavotas, no es que Claro, sí, sí, sí. haya muchos contras, son ejemplos nada más, ¿sí? Pero esa es la característica de la condición, que son hechos futuros y son hechos inciertos, que podrían suceder o no, ¿sí? Esa condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. ¿Qué ¿Y significa se esto? hacen contratos? ¿Se puede? Vamos a hacer una aclaración. Los ejemplos que yo te estoy dando son contratos, Ok. ¿sí? Porque el contrato son acuerdos de voluntades. Ustedes no piensen en un contrato como un papel escrito. El papel escrito es una forma de manifestar el contrato, pero no significa que si no está el papel escrito el contrato no exista. Ah, está. ¿Me explico? Sí. Ahora ya pasamos enseguida a eso. Pero yo podría, te alquilo una casa hasta que te cases, ponele. Es un contrato, ¿por qué no? Está bien, no sería muy razonable hacerlo así, ¿no es cierto? Pero bueno, o por ahí yo te alquilo, bueno, ¿cuál es el plazo? ¿Hasta cuándo me lo alquilás? Y mientras tengas trabajo. Cuando dejes de tener trabajo, el contrato se rescinde. Ponele, ¿sí? O Sí, te sí, sí. presto. ¿Mm? Lo importante es que son cosas que podrían suceder o no en el futuro. Si suceden, pueden producir el nacimiento del acto jurídico o la extinción del acto jurídico. ¿Sí? Sí. Pero tienen que suceder para que el acto jurídico nazca o desaparezca. ¿Mm? A Pero diferencia sí. de. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Capaz que digo una burrada y a lo mejor No no. importa, decir la burrada no importa, por lo menos decís algo. O ¿Qué sea pasa? que por más que no tengas el papel, se puede cumplir sí o sí, o sea, puedes hacer alguna acción legal, algo. Sería de palabra. Sería Claro, Pero, de palabra. insisto, pero ten en cuenta dos cosas. El papel o no papel hace a la prueba del acto jurídico, hace a la prueba del contrato. Nosotros acá en clase no vamos a discutir si podemos probar cada ejemplo que damos, ¿sí? no, pero para Los entender. ponemos. El contrato o el contrato es un acuerdo de voluntades, son dos personas que se ponen de acuerdo. Cuando vos vas a comprar un pantalón, un vaquero, ¿qué papel firmás? Una factura. No, ¿qué? No, No, ninguno. cuando compras en negro no compraste Ah, nada. negro, nada, no, sí, sí, ¿Y sí. qué? ¿No es tuyo el vaquero si lo compras en negro? Sí. Entonces lo compraste, el contrato se hizo, ¿sí? Porque hay contratos que no se hacen firmando papeles. El papel es una forma de hacerlo. Bueno, entonces estamos hablando de palabra, no estamos hablando de que, Pero no dejan de ser contratos. Vos me claro, pero decís, de palabra, ¿cómo no, lo, no podés hacer nada con ese papel. A eso voy. eh, vamos a hacer una cosa, te lo voy a contestar así. Ahora no lo vamos a discutir, porque no puedo cada ejemplo que te doy discutir si lo puedo probar o no. Vamos a suponer que lo que yo te digo está filmado, ponele, qué sé yo, está grabado, está en un papel, como vos quieras, pero no nos ponemos a discutir cómo probamos cada ejemplo que doy. El ejemplo se da como que es así, ¿sí? Porque es un ejemplo. Está bien. Después, yo en la segunda parte, ahora en 10 minutos te explico cómo es el tema de los No, papeles. está bien, yo para sacarme dudas. No, pero porque es el tema que sigue. Ah, está. Bueno, entonces voy adelantada, espero. Entonces, cuando ese plazo, cuando esa condición, que es futura e incierta, por ejemplo, ¿qué diferencia hay si yo a vos te digo, te alquilo la casa hasta que te cases o te alquilo la casa por 2 años? ¿Cuál es la diferencia? Que en 2 años sí o Una sí suspensiva. que en 2 años sí o sí la tiene que dejar a la casa y cuando se case es como que, bueno, cuando pase, cuando suceda. Bueno, entonces Claro. fíjense
que básicamente la diferencia es que el plazo, que es el segundo elemento, es algo que va a suceder sí o sí. Cierto. En cambio, la condición podría no suceder, ¿sí? Si yo a vos te presto plata por 5 años, si te presto la casa por 2 años, si te digo, el día que cumplas 18 te regalo un auto. Bueno, en caso de ustedes vamos a poner, el día que cumplas 25 te regalo un auto. Eso es un plazo, porque los 25 sabemos qué día lo vas a cumplir, ¿cierto? Ese día va a llegar. Entonces, a diferencia con la condición, que la condición podría suceder o no, el plazo siempre sucede. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, el día que se muera fulanito, hacemos terrible fiesta? ¿Eso es un plazo o una condición? Una condición, ¿Por qué condición? Es algo porque que puede, sí, sí, puede suceder, pero no sabemos en qué momento. pero No puede, tiene límite de tiempo. Un plazo porque va a suceder sí o sí, o sea, la persona se va a morir. sí, en algún momento va a pasar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, ¿no? Bueno, esto se va a apagar, así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar y seguimos con esto. ¿Mm? Bueno. Ah, bueno, estamos todos, perdimos alguno en el camino, a ver, cuántos ya están entrando. Me olvidé los lentes para la compu, así que estoy medio chicato, pero veo que todavía faltan 2 o 3 nada más. Bueno, ya estamos todos. ¿Mm? Ahí, como les decía recién, fíjense que ahí en la fotocopia les dice que el plazo va a suceder sí o sí, pero a su vez también puede ser cierto o incierto. ¿Qué significa esto? Que son hechos que van a suceder. No sabemos cuándo, pero van a suceder. La muerte de esta persona va a pasar. Tal vez no sepamos en qué momento, pero es un plazo. ¿Entienden? La diferencia con la condición es que la condición puede suceder o no, en cambio el plazo va a suceder siempre. El plazo puede ser cierto, que a vos te digan una fecha, cuando cumplas 18, dentro de 2 días, el año que viene, o puede ser incierto que sea un hecho que no sabemos cuándo, pero va a suceder. ¿Mm? Si yo a vos te digo, cuando llueva te regalo un paraguas. Bueno, un día va a llover, no sé cuándo, capaz que esta noche, pero va a llover. Si yo a vos te digo, el primer día que nieve en Bahía te regalo un paraguas, bueno, no sabemos si va a nevar en Bahía. Lo más probable es que no. ¿Mm? O dentro de 10 años, qué sé yo. ¿Entienden la diferencia entre plazo y condición? ¿Mm? Después ustedes Sí. esto lo
lo tienen todo bien ahí en el resumencito ese y que les quede claro. Cuando vos haces el acto jurídico, a ver, hay actos jurídicos que no tienen ni plazo ni condición. Cuando vos te casás no podés poner condiciones. O sí, pero no podés reclamarla después. Entonces, bueno, si yo me caso, pero todos los viernes salgo con los muchachos. No, andá a reclamar a Montoto, eso no existe. Pero un contrato de alquiler, una compra-venta de un auto, sí podés poner condiciones. Capaz que no tan burdas como esta que yo estoy diciendo, pero bueno, se pueden poner. Y plazos también, hay actos jurídicos que tienen plazo. Vos no podés adoptar un chico por 5 años, por ejemplo. Y alquilás por 3. O si pones un plazo de tantos días para pagar una deuda, lo que sea. No, creo que eso está clarito y no trae mayor complejidad. Fíjese que el tercer elemento accidental es el cargo. Y eso es completamente distinto a lo que venimos viendo, porque cargo es cuando vos le imponés una obligación excepcional a la que ya tenía el contrato. Por ejemplo, ahí creo que está el ejemplo del legado. ¿Qué significa esto? Yo cuando me muera le dejo mi casa al hospital municipal, pero con el cargo de que acá hagan consultorios para chicos, por ejemplo. Entonces el hospital está obligado a que el día que reciba mi terreno o mi casa va a tener que hacer los consultorios, si no, no cumple con el cargo. ¿Entienden? A veces uno puede comprar una casa y la compra con el cargo de ahí hacer un jardín de infantes, por ejemplo. Es difícil, pero bueno. En realidad sí puede suceder que yo te venda una casa, te digo, mira, esta casa vale 10 millones de dólares. Yo te la vendo a 7, pero con el cargo de que vos no le hagas reformas por 10 años. O que no se la vendas a nadie por 10 años. Dentro de 10 años me la vendés a mí. Eso sí es un cargo válido. Eso se puede poner. Es un pacto de reventa en realidad. Pero podría suceder. Eso sí es válido. Eso es un ejemplo de cargo. ¿Entienden? Sí. Sí, Bueno. perfecto. Sí. Creo que después de esto sigue la clasificación de los actos jurídicos, ¿no? Sí. Nosotros todo lo que vamos a ver desde ahora en adelante se clasifica. Actos jurídicos, obligaciones, contratos, significa agruparlos, ¿sí? Vamos a ver las principales, nada más, así no los canso tanto hoy, y quiero hablar de una en particular y después las demás son pavotas, porque fíjense, primera clasificación, divide los actos jurídicos en positivos o negativos. Positivos son aquellos que tienen por objeto una acción, un hacer algo. Vender una casa, entregar un auto, entregar una casa, hacer una obra. Y hay otros actos jurídicos que tienen por objeto una omisión, que es una negativa, no hacer algo. Podrías vos obligarte a no hacer algo. Por ejemplo, cuando vos alquilás una casa, te obligás, el acto jurídico tiene como contenido no hacer reformas, no poner un comercio si lo alquilaste para vivir, no destinarlo a un fin distinto al alquiler. Son todos no hacer cosas, y son negativas. Vamos a hacer una clasificación secundaria. Fíjense que después hay otra clasificación que divide en uni y bilaterales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa unilateral? Que depende de la voluntad de una sola persona. Bien, y ahí les pongo, por ejemplo, un testamento o un legado. Son muy pocos. Nosotros, si avanzamos en la carrera, en la materia, más adelante vamos a ver otros actos jurídicos unilaterales que hay. Hoy conocemos solamente el legado. Vamos a aprender más. Y bilaterales implica que hay más de 2 personas. Acá lo que importa es cuánta gente hace falta para formar el acto jurídico. ¿Sí? Un testamento lo hace uno solo. Una sociedad la pueden hacer entre 4 o 5 tipos. ¿Sí? Un matrimonio es entre 2. Por ahora, capaz que el día de mañana se reforma la ley, pasan a ser 3 o 4. Hoy son 2. Un contrato de alquiler pueden ser 2 personas. ¿Sí? Puede ser una sociedad y una persona. Lo importante es que hace falta voluntad de varias partes para poder hacer el acto jurídico. Eso es uni o bilateral. O la otra clasificación son onerosos y gratuitos. ¿Qué es algo oneroso? Profe, no sé si se me escucha. Sí. Unilaterales y bilaterales, o sea, básicamente entonces irían a hacer lo mismo, o no entendí eso.
No, unilateral hace falta la voluntad de una sola persona para crear el acto jurídico. Ah, está bien. Un testamento. Bilateral hacen falta la voluntad de 2 o más personas para crear el acto jurídico. Ah, ahí lo entendí, gracias. Cualquier contrato, una sociedad, siempre hacen falta 2 o más personas. ¿Mm? Bien. Onerosos y gratuitos, más o menos lo mismo. Ustedes por ahí, la palabra oneroso suena a algo que es caro, y en realidad oneroso significa que hay que hacer algo, o sea, hay una prestación y hay una contraprestación. Yo hago algo, pero el otro hace algo también. ¿Sí? Cuando vos contratás, alquilás una casa, yo tengo una obligación que es pagar por mes una suma de dinero, y el otro tiene una obligación que es dejarme usar la casa, mantenérmela en buen estado, arreglarla y todo eso. Hay contraprestaciones. En cambio, cuando es gratuito no hay contraprestaciones. Hay una prestación y nada, el otro no hace nada a cambio. Si yo te regalo una casa, no hay contraprestación. Si a vos tu abuela te dice, anda al banco, con ahora no se usa más, pero anda al banco a cobrarme la jubilación. Te está dando un mandato para que vos cobres la jubilación. ¿Qué te da a cambio? Nada. No sé, capaz que les da algo, pero por lo general no te dan nada. A mí no me dan nada. Pero bueno, ¿entienden la diferencia entre negocio y gratuito? Sí. Sí, Bien. profe. La demás la clasificación que me importa es esta. Cuando ustedes leen ahí que habla de forma de los contratos. Formales y no formales. Eso es lo que hablábamos hoy. ¿Cuál es la forma? O sea, la forma es cómo se manifiesta el acto jurídico. ¿Cómo hago yo saber a todos que ese acto jurídico se realizó? Por ejemplo, si vos te querés casar, ¿cuál es la forma de casarte? Embarazarte no es civil? una buena respuesta. Otra. Yendo al registro. Por el civil. ¿Y qué más? Yendo al registro. ¿Y qué tenés que Se hacer? ven a testigos, hay que firmar. Bien. Presentando testigos. Tenés que ir al registro, te va a atender la jefa del registro, van a hacer un acta donde van a firmar testigos, van a firmar ustedes, va a ser un acta con todos sus datos, en un libro, en castellano. Esa es la forma en que se manifiesta ese acto jurídico. Si el acto jurídico se trata de un alquiler de una casa, ¿cuál es la forma en que se manifiesta? ¿Cómo se hace? A través del contrato de alquiler. Que es un papel escrito donde todos Contrato de firman. alquiler. ¿Te exigen testigos? Garantía. No, pero Exigen tiene lo- que estar firmado por un escribano. O sea, autentificar la firma en un escribano para que el contrato Está sea bien, válido. pero algunos te piden que autentiques la firma. Ponele. Exigen garantes también. Te exigen algún garante, porque un garante es otro contrato aparte. Bueno, esa es la forma de hacer un contrato de alquiler. Si vos vas a tomar un colectivo, ¿cuál es la forma de hacer ese contrato de transporte? O querés, ¿cómo haces? Pagás. Y listo. Te subís al colectivo Te subís, pasás la sube. y listo. Y Entonces, chau. fíjense, qué pavada, pero bueno, pero ahí hay un contrato de transporte. Si ese colectivo llega a tener un accidente, ¿quién paga los daños? La empresa de transporte, porque vos le pagaste para que te lleve, ¿no? Para que te lleve en un horario, y supónganse que no fuera un colectivo de línea, supónganse que fue un colectivo a Buenos Aires. Si el colectivo no sale, es responsabilidad de la empresa que no salió y se va a tener que hacer cargo, ¿sí? Es todo un contrato de transporte. ¿Pero por qué nos importa la forma? Porque los actos jurídicos pueden ser formales y no formales, ¿sí? Cuando son formales es porque la ley les exige una forma de hacerlos. Y cuando son no formales es porque la ley no les exige ninguna forma en particular y vos lo podés hacer como quieras, ¿sí? Cuando vos compras un jean, qué antigüedad, ¿no? Cuando vos compras un pantalón, cuando vos compras un par de botas, cuando te vas de viaje a algún lado en colectivo, la ley no te exige una forma de hacerlo, ¿sí? Bueno, vas con 2 testigos, firmas un papel, llevas firma certificada, no te exige ninguna forma de hacerlo. Esos son los contratos no formales. Y después tenés los formales, que son los que la ley te exige una forma de hacerlo. ¿Sí? Tenés un casamiento, una compra de una casa, una compra de un auto, un alquiler. La ley te dice, esto se tiene que hacer de esta manera. Vos comprás una casa y tenés que hacer una escritura pública. ¿Sí? Esa es la forma de comprar una casa. Vos te casás,
tenés que hacer un acta en el registro civil. Vos alquilás, tenés que hacer un contrato. Pero fíjense que dentro de los formales están los que se llaman solemnes y los no solemnes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si vos compras una casa, ¿cuál es la forma de comprarla? ¿Hacer qué? Escriturar. Y si no escriturás, ¿qué pasa? No la podés comprar. ¿No la podés comprar o directamente no compraste la casa si no hiciste la escritura? No No la la compraste. compraste, pero no tenés los papeles por ahí. ¿Podés comprar una casa sin hacer la escritura? No, Muchos en va, sí, como poder sí, pero de palabra. Claro, pero luego no tenés el poder probatorio Bueno. de la compra. Claro, no tenés. Con el boleto de ¿Es compraventa tuya- se puede. ¿Es tuya la casa? No, legalmente, por así decirlo, no, te la pueden usurpar y no podés Usurpar, reclamar. ya usurpar es un poquito fuerte, no, No, usurpar no es es un tuya, delito y Bueno, pero no te la pueden usurpar. Porque la No, pero usurpación si va la contra el... persona no la escrituró nunca, puede tener boleto de compraventa nomás. Está bien, pero el día de mañana te cae un El elemento acreedor del... probatorio es la escritura, digamos. No, no es el elemento probatorio. La escritura es la forma de hacer la venta. Si Bien, vos no haces la escritura, no la compraste. no la Porque compraste. para los terceros la casa no es tuya. ¿Esto qué significa? Que si el día de mañana a vos te cae por ejemplo, para que lo entiendan, en La Plata, en el registro de la propiedad de inmueble, por cada casa que hay en la provincia hay un registro, un folio, que es un papelito donde están los datos de la casa. Y ahí se anota quién es el dueño, a quién se la vende. Y ahí se anota si esa casa tiene un embargo, tiene una hipoteca, tiene algún tipo de deuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a la escritura no es un capricho, la escritura es para que sea segura la compraventa. Cuando vos haces la escritura, el escribano pide ese informe y se fija. El que la vende es el que figura como dueño. No tiene ninguna deuda, no está hipotecada, y si lo estuviera, te dice, no, flaco, antes de venderla tenés que pagar la hipoteca. Si no, no ¿Un podés informe de comprar. dominio? Es un informe de dominio. Con ese informe de dominio, el escribano lo que hace es vendértela a vos y ordena que en ese informe se anote en tu nombre, en ese folio. Como el auto, si no haces la transferencia, no es tuyo. Y el auto es un poquito más complicado, porque la casa, la ley es lapidaria, te exige la escritura si no, no hiciste la compraventa. Claro. El auto, por ahí, no te exigen el boleto de compraventa. Lo que pasa es que hay cierto nivel de responsabilidad que vos quedás pegado si no haces la transferencia. El 08 por ahí vas. ¿Cómo? Con el 08. No, si vos no haces la transferencia o no haces la denuncia de venta o lo que sea, vos tenés, con el tema del auto, vos seguís teniendo responsabilidad civil. Claro. Tenés que pagar los daños y también tenés responsabilidad impositiva. ¿Sí? Bueno, yo ahora compré un auto y tengo el 08 firmado en blanco. Hacer la transferencia. Ya. En realidad el problema es del tipo que te lo vendió a vos, porque vos mañana atropellás a uno y el responsable, el que se va a comer el juicio, es el que figura en el registro como dueño. Igual yo en el boleto figura como que yo me hago responsable de hacer la transferencia, pero no de los daños del auto. No, lo que él puede hacer es hacer una denuncia de venta y de alguna manera se cubre. Pero no es una pavada no hacer la transferencia. No, igual lo tengo parado el auto, así que. Sobre todo para el vendedor, no tanto para el comprador, para el vendedor es un problema. Sí. Pero con la casa, si vos no haces la escritura, no compraste la casa. Vos no podés a un tercero decirle, no, yo la casa la compré. Entonces, ¿dónde está la escritura? No la tengo, entonces no la compraste. Es como ir y decir, no, yo estoy casado, bueno, traeme un certificado de matrimonio. No, no tengo porque no fui al registro, entonces no te casaste. No, pero fuimos a la iglesia, había testigos, vivimos juntos hace 50 años, tenemos 5 hijos en común. No estás casado. ¿Sí? Porque no tenés el acto correspondiente, que es la forma en que la gente se casa. Profesor, Sí. le hago una pregunta, ya que está hablando de las escrituras. Si una persona compra una casa que está hipotecada y en el contrato aparece que la compra hipotecada, igual si hizo la escritura es de esa persona, ¿o no? Pero no podés hacer la escritura si no levantás la hipoteca, salvo que te transfieran la hipoteca a vos. Claro, eso mismo. Pero en ese caso está disculpan, pero en ese caso tiene que estar el banco de acuerdo, el escribano va a dejar constancia en la escritura y todo eso. Claro, y después No cuando se pague la hipoteca, vos como que levantás la prenda, por así decirlo. No, si es hipoteca no es prenda. La prenda es otra cosa, es hipoteca. Claro, me refiero a que
como que, porque yo compré la casa así y me dijeron que tengo que pagar la hipoteca y después como que pagar otro papel para decir que yo ya terminé la hipoteca, de la que me hice cargo. Está bien, pero vos en la escritura dejaron constancia de que comprabas la casa y te transmitían la hipoteca a vos. Claro, Eso dice la escritura. sí. Está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Porque vos estás aceptando una deuda. El tema es cuando vos compras una casa y no la escritura, ¿qué es lo que pasa siempre? Porque la gente no le alcanza la plata para todo. Y la escritura cuesta un montón de plata. Y el Estado tiene especial interés en que los inmuebles estén protegidos. Entonces, cuando vos haces la escritura, lo que estás haciendo es comprando algo que estás segura que está bien, que no debe impuestos, que está a nombre del que te lo vendió, que no vas a tener ningún problema. Si vos no escrituras, te exponés a que el día de mañana el que te la vendió se muera. O sea, que tenés que hacer la sucesión de gente, perdón, los herederos del que se murió tienen que hacer la sucesión, cosa que no les interesa en lo más mínimo porque no van a recibir nada. Pues corres el riesgo de que el tipo adquiera una deuda y le embarguen la casa y vos no podés decir nada. Podés correr el riesgo de que alguien se le hipoteque, o le hipoteque él, mejor dicho, y vos, sin comer la ni beber, tenés una casa hipotecada. Entonces, si vos no haces la escritura, la casa no está a nombre tuyo y no es tuya. ¿Sí? O por ahí, incluso el que te la vendió podría no ser el dueño y te estafaron. En cambio, vos con un escribano te asegurás que eso sea así. Insisto, el requisito de la escritura es para proteger. Ustedes fíjense, cuando estudiaron que era una cosa mueble y que era una cosa inmueble, que los inmuebles son las casas, ¿no es cierto? Las casas, los terrenos, los departamentos. Pero cuando el Estado quiere proteger algún otro tipo de bien, dice, esto es un inmueble. Por ejemplo, los aviones son inmuebles. Los barcos son inmuebles, pero en sí no entran en la definición de inmueble, porque inmueble es aquello que está fijo, que está quieto, que no se traslada, y un avión se mueve. Pero como el Estado lo que quiere es proteger la transferencia de aviones y de barcos, los declara inmuebles. Entonces ahora, para comprar un barco, para comprar un avión, tenés que hacer una escritura. Imagínense la cara del escribano cuando alguien viene y dice, che, ¿me haces la escritura de un barco? ¿Y cuánto sale el barco? Y saldrá 150 millones de dólares. Bueno, Entiendo. para mí son 15. Acá en Bahía no pasa. Pasa en otros países. Bueno, entonces entienden que la forma puede ser, para terminar, cuando es formal y la ley te exige una forma de hacerlo, si no lo haces de esa forma no existe. Eso se llama solemne. ¿Sí? Por ejemplo, matrimonio, la compraventa de un inmueble. Cuando la forma es no solemne es porque la ley te dice la forma de hacerlo. Pero si no haces de esa forma, básicamente el contrato existe igual, pero quedás en una desventaja a la hora de probarlo. ¿Qué es lo que decíamos hoy del contrato de alquiler? Si vos alquilás una casa y no la haces por escrito, no firmaste nada, ¿no la alquilaste? Pregunto, vos estás viviendo en un departamento y pagando todos los meses 500 pesos por mes al propietario. ¿Eso no es un alquiler? Sí. Sí. Sí, pero no firmaste nada. Estás alquilando No, igual. particular. No, en particular a veces también podés firmar algo. O sea, Pero él te puede echar cuando él quiera. Corres ¿Por ese qué? riesgo. ¿Por qué? Si estás alquilando. Cuando me venga a echar, yo le voy a decir, no, flaco, te estoy Pero no hay un alquilando. contrato de por medio. Hay un contrato, lo que pasa es que no está por escrito. Claro, sí, es verdad, se El puede. problema es cuando tengas que demostrar algo, a la hora de probarlo, estás en un problema. ¿Cómo haces para probar que el contrato se vence dentro de 2 años y no la semana que viene? Claro. ¿O cómo haces para probar, el propietario, cómo hace para probar que había una cláusula de reajuste de la cuota cada 6 meses? Bueno, nosotros una vuelta alquilamos, va con mi mamá, y cuando nos fuimos empezó que había que pintar eso, que lo otro, y nada que ver. O sea, empezó y nos sacó cualquier cantidad de plata. A mi mamá. A ver, vos cuando alquilás hay una serie de obligaciones con respecto a cómo devolver la casa, en qué estado hay que devolverla, qué pintura podés usar. Eso todo surge de un contrato de alquiler, pero eso lo dice el Código Civil, no hace falta ponerlo por escrito. Se me enloquecieron los perros, perdón, no escucho. Bueno, entonces la idea es esta. Cuando vos compras un auto, por ejemplo, te lo tenés que hacer por boleto de compraventa, con el 08 y todo eso, pero el hecho de que no lo hagas así, para los demás no significa que no lo hayas comprado. En el caso del auto particular está el tema de la responsabilidad civil, que es otro tema. Pero vos podés comprar un auto sin hacer boleto y aún así lo compraste. No te lo va a vender nadie, porque en realidad vos lo que querés es tener una buena prueba de qué es lo que hiciste. Vos no vas a comprar algo muy caro sin hacer un papel. No le vas a entregar 500.000 pesos a un tipo si no te da un papel firmado así. Lo podés llegar a hacer, pero
si vos no hace falta un contrato escrito para que exista. ¿Entienden? El acto jurídico existe igual. Y la forma de hacerlo, el Estado te la pone como medio de prueba, como para poder probar qué es lo que las cláusulas del contrato, digan. ¿Entienden? Entonces, los actos jurídicos pueden ser formales y no formales, y siendo formales pueden ser solemnes o no solemnes. Solemnes es cuando, si no lo haces de la forma que la ley establece, no existen. Y no solemnes es cuando la forma está establecida, pero solamente para efectos probatorios del contrato. ¿Está? Perdón, Bueno, profe, no escuché nada porque nada, empezaron a ladrar los perros, una bronca me agarré, así que bueno, vamos a tener que la matar próxima. vamos a tener que matar a los perros. No, aparte el quilombo que hace, no escuché nada, te juro, le iba a revolver con una maceta. Tocaron timbre, ¿qué pasó? No, llegó mi hermana y son 4, le hace un escándalo que no. Te dan ganas de que se vayan. Bueno, 4 perros. Resumiendo, el resumen sería este: los contratos pueden ser formales y no formales. Son formales cuando la ley establece una forma de hacerlo, si no formales cuando la ley no establece ninguna forma, que son los contratos que se hacen así como uno quiere. Dentro de los formales vos tenés solemnes y no solemnes. Los solemnes es cuando la forma está establecida, hace la existencia del acto jurídico. Si vos no lo haces de esa forma, no existe. Un matrimonio, una venta de un inmueble, una adopción, una sociedad anónima, esas cosas se tienen que hacer como la ley establece. Si no se hacen así, no se hicieron. Una sociedad anónima tenés que hacerla sí o sí por escritura pública, si no, no se hicieron. En cambio, los no formales, los no solemnes, son cuando la ley establece una forma, pero solamente para poder probar la existencia del acto, no hace al acto en sí. Un contrato de alquiler vos podés hacerlo con firma certificada, con garante, con pago de sellados, con todo lo que vos quieras. Pero si lo haces solamente de palabra, también es válido. Por supuesto que es válido significa que se le aplican todos los artículos del Código Civil respecto del contrato. Cuando la nueva ley de alquileres, vieron que sale ahora, bueno, se aplica a todos los contratos. Lo de las expensas, todavía la gente te sigue cobrando las expensas. Esas son cosas que vos pactás cuando haces el contrato. ¿Pero no era que no había que pagarlas más? Eso se puede, o sea, a ver, lo que la ley dice es que si las partes no arreglaron nada, las paga el propietario. Pero si las partes arreglan que parte del precio sea el pago de las expensas, es perfectamente válido. ¿El precio cuál es? 7.000 más las expensas. Las ordinarias, no las extraordinarias. Las expensas ordinarias se pueden trasladar en el precio, las extraordinarias no. Las extraordinarias son cuando hay que hacer un arreglo importante, cambiar la bomba, pintar el edificio, qué sé yo. Cosas así. Pero eso se pacta, todo eso se puede arreglar. Bueno. ¿Vos estás hablando? Macarena Salgado, ¿querés decir algo? Copiado, listo. No, porque hay una chica que está haciendo gestos y no la escucho. ¿No? No, Macarena, no la escucho. Salgado. ¿No te anda el micrófono o no? Lamentablemente yo señas no... Bueno. No, se ve que alguien quiere hacer una pregunta, pero no anda el micrófono. Estamos con dificultades técnicas. Bueno, chicos, ¿alguna otra cuestión, alguna pregunta si quieren, si alguna duda por escrito, si no pueden preguntarme por este medio porque les falló el micrófono? No. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Cualquier cosa, ustedes saben cómo contactarme, me mandan un mensajito por el campus que me llega a mí al mail y si puedo se los contesto enseguida y si no, vemos, pero vamos a tratar de estar en contacto. Entonces, básicamente lo que sigue va a ser así. Yo ahora les voy a publicar, recuérdenlo, al mismo trabajo que ya les publiqué, les voy a agregar más material y lo voy a poner de vuelta, o sea que va a tener más cosas para la clase que viene, ¿sí? Esos resúmenes a ustedes les van a ser suficientes como para estudiar para lo que yo les tome, ¿sí? El día de mañana.
Así nos dejamos de dar vuelta. Cualquier cosa que no entiendan, me la pueden preguntar por cualquier medio o pueden consultar como veníamos haciendo hasta ahora, que se meten en internet, se fijan y consiguen alguno que explique mejor que yo y listo. Pero lamentablemente parece que la cursada va a terminar así. ¿Cómo se va a evaluar? Lo veremos. Por lo pronto nosotros vamos a tener este contacto todos los lunes. Para el lunes que viene por ahí vamos a terminar con esta hojita que les dejé, que faltan 2 temitas más, y le agregué los vicios, que es algo más que es importante. Si ustedes lo leen antes, por ahí lo agilizamos un poquito más y lo hacemos más rápido, pero bueno, nada, me parece que esta va a ser la forma de llevar la clase hasta fin de año, que creo que terminaríamos el 23 de noviembre, una cosa así. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Solo Dios lo sabe, yo no lo sé. Algún trabajito les voy a dar ahora durante el transcurso de la cursada. De haber sabido que esto iba a durar tanto, hubiéramos arrancado así desde el primer día, pero a mí me habían dicho que en agosto arrancamos de vuelta y me mintieron. Creo que a todos nos mintieron, pero bueno. Nada, nadie sabe nada. Lamentablemente esto no sabemos para cuánto dura, cuándo va a terminar, no sabemos qué va a pasar, así que vamos a terminarla así. ¿Estamos? Listo, chicos, Buenísimo. vayan a comer Sí, nomás. buenísimo, profe. Vayan a ver el... Chau.